Ha sido solicitada a los fines de poner en conocimiento a la señora Pérez que vamos a iniciar una investigación en su contra. El hecho es idéntico al que le fue informado a la instancia de declarar en carácter de imputada, por los términos del 224 del Código Procesal Penal. Aprovecho la oportunidad para decirle a usted, su señoría, que en realidad en esa posibilidad procesal que tuvo, no ha manifestado nada, se abstuvo de declarar con relación al hecho que se le informó. Y específicamente la vamos a investigar porque el día 3 de septiembre del año 2023, entre las 5:40 y las 6:20 horas aproximadamente de la madrugada, en el interior del domicilio de la calle 300 bis al número 1928 de esta ciudad, le asestó un puntazo en el pecho a la altura del esternón por encima de la testilla derecha con un cuchillo serrucho cabo de plástico a su pareja, Facundo Sebastián Pérez, con quien convivía en el mencionado domicilio. La herida, su señoría, le provocó una ruptura cardíaca y generó un hemopericardio, causándole la muerte, según certificó el médico forense doctor Graciano Mazó, el informe de autopsia de fecha 3, la autopsia realizada en realidad, el informe de 3 de septiembre del año 2023. En base a los hechos que acabo de describir, su señoría, el Ministerio Público Fiscal entiende que la calificación legal es la contenida en el artículo 80, inciso primero, por supuesto con revisión al 79, es el delito de homicidio, específicamente agravado por el vínculo, tal como surgen de las primeras actuaciones que se recabaron en la investigación, con independencia del incipiente de la misma, se ha podido determinar de que eran una pareja y que convivían en el domicilio donde, para la teoría del caso de la Fiscalía, ocurrieron los hechos. Bueno, señoría, manifestado el hecho, puesta en conocimiento cuál es la calificación legal, como usted bien dijo, provisoria en esta instancia, vamos a requerir solo 3 medidas de prueba, por lo menos en este momento, y oportunamente se va a solicitar una audiencia a los fines de entendernos con toda una serie de medidas. No contamos todavía con toda la evidencia física de los secuestros y demás que ha realizado nuestra agencia de investigaciones científicas. Oportunamente, cuando contemos con ello, se va a pedir una audiencia específica para llevar adelante distintas pruebas jurisdiccionales anticipadas. Pero si en esta instancia estamos en condiciones de pedirle a usted, en los términos del artículo 82 del Código Procesal Penal, el examen mental de la imputada, ello en virtud a la calificación legal que surge a raíz de los hechos que se le imputan a la señora Pérez. Ello específicamente un examen amplio a los fines de esto ocurrió en el mismo domicilio donde solo estaban la imputada y la víctima. Entendemos de que a los fines de la teoría del caso de la Fiscalía queremos hacer un examen antropométrico respecto de la imputada y de constatación de lesiones fundamentalmente. La última medida de prueba que vamos a solicitar en esta instancia es los términos del artículo 181 y también del 264, inciso primero, por tratarse de un acto definitivo, es la apertura y examen del teléfono que oportunamente se les encontró bajo su orden a la imputada. Más que el dictado de la prisión preventiva para garantizar el éxito de la investigación. Con respecto a los elementos de cargo, entendemos que son suficientes en esta instancia. Brevemente le explico. A mí me comunica el comisario de la seccional tercera, Lucas Matías Rinaldi, quien se apersonó en el lugar producto de un llamado que se realizó al 101 convocando justamente al servicio de emergencias médicas. Ese llamado entendemos que lo realiza la propia imputada, en principio desde el teléfono celular de la víctima, dando como versión de que se encontraba herida su pareja, que en realidad habrían venido desde la cantina El Pela, desde un local bailable, y que durante ese trayecto un hombre le habría pegado con un cuchillo. Los términos son expresados de esa forma. De fondo se escucha gritar a la propia víctima, quien pide por favor que urgentemente se presente en el domicilio, y después hay una frase aislada donde dice: me pegué una puñalada, que por supuesto eso tendrá que profundizarse y continuaremos en el análisis de la misma. Lo cierto que esa es la razón por la cual se constituye el personal policial. Al momento en que el personal policial se constituye, Lucas Rinaldi
aborda la situación, ingresan al domicilio, se ponen en contacto con la víctima ya balbuceaba, directamente no hablaba, se encontraba orinada por completo. Interviene salud, se constata una herida de gravedad, es inmediatamente derivado. En esa instancia, por supuesto, cruzan palabras con la propia imputada, quien le dice que en realidad, en la versión directa que le da el personal policial, en realidad la víctima habría llegado en soledad desde el local bailable, que había llegado herido, que había ingresado al domicilio, que él había intentado discutir con ella, que ella no le había prestado atención a esa situación y no se manifiesta más nada con relación a eso. Lo cierto es que de manera informal, cuando nos hacemos de ese audio del SECON, nos encontramos con el primer contraste, que ella indica, no, venimos, en realidad, y después de esta segunda instancia, cuando le manifiesta a la policía que ella en realidad se había quedado en la casa, que había llegado con posterioridad la propia víctima. A la postre advierte la policía también en el lugar que se encontraba movida la mesa, que había algunas cosas caídas, algunos indicios que podían dar cuenta de alguna situación de conflicto entre ambos. Entonces, bueno, inmediatamente, como usted bien sabe, se comunicaron conmigo, le dimos intervención al juzgado de control, se requirió el allanamiento, por supuesto que fue tratada directamente como imputada, fue demorada, se pidió con relación a ella otras medidas de prueba, y bueno, el del relevamiento que hace la agencia en el lugar, y a la par de ello las diligencias que empieza a hacer también la Comisaría Seccional Tercera. Por ejemplo, logramos encontrar las cámaras de seguridad del exterior del local bailable, la cantina del Pela, de la cual se puede observar en realidad a las 5:30 aproximadamente de la madrugada, donde está la señora Pérez con su pareja, están saliendo junto a otras dos parejas. Después pudimos corroborar quiénes eran esas personas, se les recibió la declaración testimonial tanto al señor Rigay como a Yamila Rodríguez, y además también se le recibió declaración testimonial a Paola Pallero y a Carlos Alberto Baigorria. Esta pareja última, su señoría, ¿cuál es la particularidad y la importancia que tiene para el caso? Son las personas que en un automóvil, saliendo del local bailable, acercan a la pareja, en realidad, hasta el inmueble. Por eso nosotros los hechos consignamos aproximadamente las 5:40, porque esa es la hora en que fueron dejados en el domicilio. Hasta ese momento ambos remarcan, estaban en perfecto estado de salud ambos. No tienen claro si se suscitó alguna discusión dentro del vehículo, sí algunos intercambios de palabras basados en celos dentro del local bailable, pero lo cierto es que hasta ese momento no habría pasado nada. Después quedan dentro del inmueble en total soledad, tanto la imputada como la propia víctima. En base a eso, que ya empieza a cuadrar en realidad el marco probatorio con la primera declaración que hace a través del SECOM, el llamado que hace el SECOM, hacemos, como le decía, el relevamiento con la Agencia de Investigaciones Científicas. Por supuesto, dimos con prendas de vestir que oportunamente van a tener que ser analizadas por la sección de bioquímica forense para determinar la existencia o no el origen de esa sangre, para determinar si es humana o no. Y fundamentalmente, ¿cuál es el hallazgo central que hace la Agencia de Investigaciones Científicas? Bueno, es un cuchillo que estaba descartado en una bacha sobre otras cosas. En realidad, en el mismo encuentra lo que la IC presume que podrían ser rastros hemáticos, con lo cual se procede al secuestro, el hisopado del mango, del cuchillo. ¿Qué particularidad tiene hoy o qué pudo indicar hoy? Bueno, que en base a la autopsia que se realizó, que justamente es la que confirma la causa de muerte por la lesión en el corazón, tanto el ancho de la herida como la profundidad de la misma guardan correspondencia con la extensidad de la hoja y también con el tamaño de la hoja. Objetivamente, por lo menos lo que tenemos en esta instancia. Por supuesto que se van a realizar pruebas de ADN, etcétera, que van a criterio de la Fiscalía van a robustecer la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. Pero hay testigos que lo ubican en soledad en ese domicilio, donde después encontramos evidencia física, por ejemplo, presumiblemente sangre, que está específicamente descartada en un sector de la casa, del comedor. Entonces, toda esa evidencia física se empieza a corresponder con las declaraciones testimoniales, con el audio de SECOM recuperado, y con las características del cuchillo en base a la autopsia que se realizó. Entonces, en esta instancia, los elementos de convicción son suficientes para entender como probable la participación de Pérez en el hecho. Entendemos que es la autora material del homicidio, en esta instancia por lo menos, y es por ello que requerimos la medida de coerción. Ahora analizo fundamentalmente los peligros procesales. En primera instancia, su señoría,
debo hacer especial hincapié en el peligro de fuga. ¿Por qué? Bueno, nosotros contamos con una circunstancia que está expresamente prevista en el inciso segundo, que es la pena que se espera como resultado del proceso. Con independencia de cualquier otro proceso anterior que haya tenido la señora Pérez, hoy, en este momento, con la imputación del 80 inciso primero, la única pena que podría recibir en caso de ser hallada responsable es la de prisión perpetua. Entonces, en esta instancia, la pena que se espera como resultado del proceso a nosotros nos hace presumir claramente de forma ostensible el peligro de fuga. Y en segunda instancia debo remarcar fundamentalmente el peligro de obstaculización. ¿En qué me baso? Primera instancia, hemos solicitado medidas de prueba de las cuales se necesita la persona de la imputada, tanto para el examen de constatación de lesiones,